Nunca imaginé que mi propio hijo me empujaría tan violentamente en la mesa de Navidad que caería al suelo frente a toda la familia solo para que su suegro ocupara mi lugar. Lo que él no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre, y cuando despertara al día siguiente, 49 llamadas perdidas le esperarían, porque a veces las consecuencias llegan cuando menos las esperas. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rubén Morales Vega, tengo 65 años y durante toda mi vida construí un pequeño imperio inmobiliario desde cero. Perdí a mi querida esposa Carmen hace 3 años y desde entonces mi hijo Adrián se convirtió en lo más importante de mi mundo. Bueno, eso creía hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde llegué a la casa de Adrián con el corazón lleno de ilusión navideña. Había comprado regalos especiales para mis nietos Marcos de 10 años y Paula de 8. Además llevaba una botella de vino Rioja de 1.200 euros que había guardado para una ocasión especial. La casa estaba decorada con luces doradas y el aroma a cordero asado llenaba el ambiente festivo. Todo parecía perfecto para una noche familiar mágica. ¡Abuelo Rubén!, gritaron los niños corriendo hacia mí con esa alegría pura que solo los pequeños pueden mostrar. Marcos ya casi me alcanzaba en altura, mientras Paula aún se colgaba de mi cuello como cuando era más pequeña. Sus abrazos sinceros fueron el único momento de felicidad genuina que viviría esa maldita noche. Paloma, mi nuera, me saludó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Siempre había algo en su comportamiento que me generaba cierta incomodidad, como si cada palabra que yo pronunciaba fuera cuidadosamente analizada y pesada en alguna balanza invisible que solo ella conocía. «Hola, Rubén, qué bueno que llegaste temprano. Diego está terminando de preparar algunos detalles en la cocina», me dijo mientras tomaba mi abrigo con movimientos mecánicos. Adrián apareció desde la cocina limpiándose las manos en un delantal navideño, pero su saludo fue extrañamente distante, casi como si fuera un protocolo social obligatorio que debía cumplir. «Hola, papá. Deja las cosas ahí en la mesa del recibidor». Noté inmediatamente que algo extraño flotaba en el ambiente familiar. Había una tensión eléctrica que no lograba identificar con precisión, pero que mis 65 años de experiencia me advertían que no debía ignorar. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero en la casa solo estábamos 6. Era evidente que esperaban más invitados. ¿Vendrá alguien más esta noche?, pregunté mientras observaba detenidamente el lugar adicional en la mesa principal, justo en la cabecera donde tradicionalmente me sentaba durante las celebraciones familiares. «Sí, mi padre llegará en cualquier momento», respondió Paloma con una sonrisa que definitivamente no alcanzaba sus ojos, y noté un intercambio de miradas significativas entre ella y Adrián. Se refería a Evaristo Ruiz Molina, un empresario de 68 años que había hecho fortuna en el sector de la construcción y que siempre había mantenido una competencia silenciosa pero palpable conmigo en el mundo de los negocios inmobiliarios madrileños. Cuando Evaristo llegó cerca de las 9 de la noche, portando un traje impecable y una actitud que irradiaba prosperidad económica, todo el ambiente de la casa cambió dramáticamente. Diego se transformó completamente, volviéndose servicial y atento de una manera que jamás había presenciado, ni siquiera conmigo durante sus años de adolescencia. «Don Evaristo, qué honor tenerlo aquí en nuestra casa. Pase, pase, por favor. ¿Puedo ofrecerle algo de beber?», dijo Adrián con una deferencia que me resultó completamente desconocida. Me pareció extraño este cambio tan radical en la personalidad de mi hijo, pero decidí no darle demasiada importancia. Después de todo, era Nochebuena, y mi única intención era disfrutar de una velada familiar tranquila y armoniosa. Nos dirigimos hacia el comedor, y naturalmente me encaminé hacia mi lugar habitual, la silla que siempre había ocupado durante años en las celebraciones familiares, ubicada a la cabecera de la mesa junto a Adrián.
Había ocupado ese lugar desde que Carmen murió y las cenas navideñas se trasladaron definitivamente a casa de mi hijo. Pero cuando Evaristo se acercó hacia la mesa, Adrián me miró con una expresión que jamás olvidaré hasta el día de mi muerte. Era una mirada fría, calculadora, completamente despiadada, como si de repente hubiera olvidado quién era yo y qué significaba para él y su familia. «Papá, necesito que te levantes de ahí inmediatamente», me dijo con una voz que no reconocí. «¿Cómo? ¿Por qué tendría que levantarme?», pregunté completamente confundido por esta petición tan inesperada e incomprensible. «Ese lugar es para don Evaristo. Él es nuestro invitado de honor esta noche». Sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. El impacto emocional fue tan fuerte que por un momento no pude procesar completamente lo que acababa de escuchar de labios de mi propio hijo. «Diego, hijo, siempre me he sentado aquí. Este es mi lugar en esta familia. Es donde tu madre y yo nos sentábamos juntos». La tensión en el comedor se podía cortar con un cuchillo afilado. Paloma miraba hacia abajo completamente incómoda, evitando cualquier contacto visual. Los niños habían dejado de hablar y observaban la escena con una confusión que partía el alma. Evaristo permanecía de pie observando todo el desarrollo con una mezcla inquietante de incomodidad fingida y satisfacción varel y disimulada. «Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Simplemente muévete a otra silla. No entiendo qué está pasando aquí, Diego. ¿Puedes explicarme por qué debo ceder mi lugar?». Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Adrián se acercó directamente hacia mí. Puso sus manos firmemente sobre mis hombros y me empujó con una fuerza tan brutal que mi cuerpo de 65 años no pudo resistir el impulso. Perdí completamente el equilibrio y caí pesadamente al suelo de baldosas frías, frente a toda la familia reunida para la celebración navideña. El silencio que siguió a mi caída fue absolutamente ensordecedor. Los niños gritaron mi nombre con terror en sus voces. Paloma se llevó ambas manos a la boca, horrorizada por lo que acababa de presenciar. Evaristo permaneció inmóvil como una estatua, pero en sus ojos pude distinguir algo que me heló la sangre hasta los huesos, una satisfacción pura y genuina ante mi humillación pública. Desde el suelo frío, adolorido y completamente humillado ante mi propia familia, escuché las palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Mi hijo, mi único hijo, pronunció con una frialdad que jamás había conocido en él: «Este lugar es de mi suegro, fuera». En ese momento devastador, mientras yacía sobre las baldosas heladas del comedor, algo fundamental se rompió dentro de mi pecho. No era solamente mi dignidad personal la que se desmoronaba, sino algo infinitamente más profundo y sagrado. La imagen que había construido durante 35 años sobre mi hijo, el amor incondicional que había sentido por él desde el momento de su nacimiento, se desplomó como un castillo de naipes azotado por vientos huracanados. Marcos y Paula corrieron hacia mí con lágrimas brotando de sus ojos inocentes, completamente confundidos por la brutalidad que acababan de presenciar. «¿Estás bien, abuelo? ¿Te duele mucho?», susurró Paula con su voz temblorosa mientras acariciaba mi mejilla con sus manitas pequeñas y cálidas. «Estoy perfectamente, pequeña princesa», mentí descaradamente mientras acariciaba su cabello sedoso, tratando de ocultar la tormenta emocional que comenzaba a formarse en mis entrañas. Adrián ya había ocupado tranquilamente su asiento en la mesa, actuando como si absolutamente nada extraordinario hubiera ocurrido. Evaristo se instaló ceremoniosamente en mi silla, en el lugar que había sido mío durante décadas de celebraciones familiares, sin pronunciar una sola palabra de disculpa o incomodidad por la situación que había presenciado. Paloma sirvió la cena navideña con movimientos nerviosos y torpes, evitando cuidadosamente cualquier contacto visual conmigo, como si mi presencia se hubiera vuelto repentinamente embarazosa y problemática para la armonía de su hogar. Me senté silenciosamente en una silla lateral, relegado al papel de invitado de segunda categoría, en lo que anteriormente había considerado mi propia familia extendida. Durante toda la velada,
Observé minuciosamente cada detalle, cada gesto, cada palabra intercambiada. Observé detenidamente cómo Adrián se dirigía hacia Evaristo, con un nivel de respeto y deferencia que jamás me había demostrado, ni siquiera durante sus años formativos, cuando yo trabajaba 18 horas diarias para proporcionarle todas las oportunidades educativas y económicas que él había disfrutado. Observé cómo Paloma pendía literalmente de cada palabra pronunciada por este hombre que ahora ocupaba mi lugar, riéndose exageradamente ante comentarios que honestamente no contenían ningún tipo de gracia o ingenio particular. Observé cómo mis nietos me dirigían miradas cargadas de tristeza y confusión, sin lograr comprender por qué su padre había atacado físicamente a su abuelo durante una celebración que debería haber estado llena de alegría y unión familiar. Y mientras observaba cada uno de estos detalles devastadores, tomé una decisión que alteraría radicalmente el destino de todos los presentes en esa mesa. Una decisión que Adrián lamentaría profundamente durante el resto de su existencia. La cena navideña transcurrió en un ambiente denso y sofocante que parecía espeso como niebla matutina. Cada bocado me sabía amargo como la traición más cruel. Cada risa compartida entre Adrián y Evaristo me perforaba el alma como dagas afiladas, clavándose repetidamente en mi corazón destrozado. Los pequeños intentaban valientemente llenar el silencio incómodo con comentarios inocentes sobre sus estudios escolares, sus amigos del colegio, sus planes para las vacaciones navideñas, pero incluso ellos percibían claramente que algo fundamental y terrible había cambiado irreversiblemente en la dinámica familiar que conocían. Paula sacó las mejores calificaciones de su clase este trimestre. Comenté intentando desesperadamente recuperar algún vestigio de normalidad en medio del caos emocional que bullía violentamente en mi interior. «Ah, muy bien», respondió Adrián sin siquiera voltear a mirarme, completamente concentrado en cortar meticulosamente el cordero que servía personalmente a Evaristo con una atención que rayaba en servilismo patético. «Don Evaristo, ¿encuentra el punto de la carne de su agrado? ¿Necesita algo más para acompañar su plato?», preguntaba solícitamente como si fuera un camarero profesional atendiendo a un cliente especialmente valioso. Era como si mi existencia se hubiera vuelto completamente invisible para él. Durante 42 años había criado, educado y formado a este hombre. Le había enseñado valores fundamentales, principios morales sólidos. Le había proporcionado absolutamente todo lo que tenía, y mucho más de lo que podía permitirme económicamente, y ahora me trataba como un extraño molesto e inoportuno en su propia celebración navideña. Cuando finalizamos la cena principal, me excusé discretamente para dirigirme al baño. «Voy un momento al servicio», anuncié tranquilamente. Nadie respondió a mi comentario. Ni siquiera levantaron sus miradas de las copas de brandy añejo y sus conversaciones animadas sobre negocios inmobiliarios y oportunidades de inversión en las cuales yo, el hombre que había construido desde la absoluta nada todo el patrimonio familiar, no era incluido ni consultado. Caminé lentamente hacia el cuarto de baño, pero mi mente ya funcionaba a velocidad vertiginosa, procesando información, analizando posibilidades, calculando movimientos estratégicos que muy pronto pondrían todo en perspectiva. Una vez dentro del baño, cerré cuidadosamente la puerta con pestillo y me enfrenté a mi propio reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía los ojos enrojecidos, no por lágrimas de autocompasión, sino por una ira fría y calculada que comenzaba a cristalizarse rápidamente en determinación pura e inflexible. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior de mi chaqueta y comencé a marcar números telefónicos que conocía perfectamente de memoria. Números que muy pronto desencadenarían una cadena de eventos que Adrián jamás podría haber anticipado en sus peores pesadillas. La primera llamada fue dirigida a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado personal y de absoluta confianza desde hacía 25 años. Su voz somnolienta me respondió después del cuarto timbrazo, claramente molesto por la interrupción navideña.
Rubén, es Nochebuena. ¿Qué tipo de emergencia legal tienes a estas horas? Eduardo, necesito que mañana mismo prepares documentación oficial para revocar inmediatamente todos los poderes notariales que Adrián posee sobre mis propiedades y negocios. Todos, sin ninguna excepción. Hubo una pausa prolongada y significativa. Eduardo conocía perfectamente cada detalle de la estructura de mis inversiones inmobiliarias y sabía exactamente las implicaciones devastadoras de lo que le estaba solicitando. Rubén, ¿estás completamente seguro de lo que me pides? Eso significaría que Adrián perdería automáticamente toda autoridad sobre las propiedades comerciales, las cuentas bancarias conjuntas, los contratos de alquiler, absolutamente todo. Sé exactamente lo que significa, Eduardo. También quiero que canceles inmediatamente todos los avales bancarios que tengo firmados a su nombre, la hipoteca de su apartamento, el crédito del automóvil, las tarjetas corporativas, todo debe ser revocado antes del amanecer. ¿Qué ha sucedido esta noche, Rubén? Mi hijo acaba de enseñarme quién es realmente, Eduardo, y ahora yo voy a enseñarle quién soy. La segunda llamada fue dirigida a Carmen Vidal Herrera, mi contadora personal y directora financiera de confianza absoluta. Ella también conocía minuciosamente cada movimiento monetario que involucraba a mi familia y mis inversiones empresariales. Carmen, siento profundamente molestarte en estas fechas tan especiales. Necesito que mañana temprano congeles todas las cuentas bancarias mancomunadas con Adrián. También suspende inmediatamente su salario mensual como director gerente y todos los beneficios ejecutivos asociados. ¿Existe algún problema legal grave, don Rubén? ¿Debo prepararme para algún tipo de auditoría o investigación oficial? No, Carmen. Simplemente estoy recuperando el control total de lo que legítimamente me pertenece. La tercera llamada resultó ser la más estratégicamente importante de toda la operación nocturna. Marqué el número de Rodrigo Fernández Morales, mi segundo al mando en la empresa inmobiliaria, un hombre leal que llevaba conmigo desde los inicios más humildes de mi negocio. Rodrigo, perdona que te despierte a estas horas navideñas. ¿Podrías dirigirte mañana muy temprano a las oficinas? Necesito que retires completamente todas las pertenencias personales de Adrián de su despacho ejecutivo. Hubo un silencio prolongado antes de que Rodrigo respondiera con cautela evidente. ¿Va a despedirlo definitivamente, jefe? Efectivamente, Rodrigo. A partir de mañana tú ocuparás oficialmente su posición como director ejecutivo. Prepara una carta de cese inmediato por causas justificadas, pérdida total de confianza empresarial. ¿Entendido perfectamente, don Rubén? ¿Necesita algo específico adicional? Sí, Rodrigo. Coloca una nota manuscrita en su escritorio que diga textualmente: esta oficina no es para ti. Quiero que comprenda perfectamente el mensaje que le estoy enviando. Después de completar estas llamadas fundamentales, permanecí varios minutos adicionales en el baño, organizando meticulosamente cada movimiento que realizaría durante las próximas horas cruciales. No buscaba venganza ciega o destructiva. Lo que necesitaba era justicia pura y educativa. Durante décadas enteras había construido un patrimonio inmobiliario sólido. Había sacrificado innumerables horas de descanso personal. Había trabajado hasta 18 horas diarias para garantizar que mi familia disfrutara de una vida económicamente cómoda y próspera, y mi propio hijo acababa de demostrarme brutalmente que todo ese esfuerzo titánico no valía ni siquiera su respeto básico y elemental. Regresé al comedor familiar con una sonrisa serena que ocultaba perfectamente la tormenta devastadora que se desataba silenciosamente en mi interior. La conversación nocturna continuaba desarrollándose sin mi participación, como si mi existencia hubiera sido completamente borrada del panorama familiar. Los mercados inmobiliarios europeos están experimentando una volatilidad preocupante durante estos últimos meses, comentaba Evaristo mientras gesticulaba teatralmente con su copa de coñac añejo. Exactamente mi punto de vista, don Evaristo, coincidía Adrián con un entusiasmo servil que me resultaba nauseabundo. Por esa razón precisa creemos que una fusión estratégica entre nuestras empresas
podría resultar mutuamente beneficiosa para ambas partes. Esas palabras específicas me impactaron como un rayo eléctrico atravesando mi columna vertebral. Una fusión empresarial. Estaban planeando fusionar mi empresa, el trabajo de toda mi vida adulta, con la compañía de Evaristo, sin siquiera consultarme o informarme sobre estas negociaciones secretas. ¿Fusión? Pregunté con voz completamente controlada, manteniendo un tono neutro que no revelara mis emociones internas. Adrián me miró como si hubiera olvidado completamente que yo continuaba presente en la habitación. Ah, sí, papá. Don Evaristo y yo hemos estado discutiendo diversas posibilidades de expansión comercial para mi empresa durante las últimas semanas. Técnicamente yo soy quien dirige las operaciones ejecutivas diarias, respondió con una sonrisa arrogante que jamás había presenciado en su rostro durante todos los años de su crecimiento. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera un vino exquisito. Ya comprendo perfectamente la situación. Evaristo intervino con su voz pausada y calculadoramente diplomática. Rubén, seguramente entiendes que los negocios modernos requieren enfoques frescos e innovadores. Adrián posee ideas verdaderamente revolucionarias para el sector inmobiliario. Estoy completamente seguro de que así es, respondí manteniendo mi compostura exterior impecable, mientras internamente anotaba meticulosamente cada palabra pronunciada para el futuro ajuste de cuentas que se aproximaba. Los pequeños habían subido a sus habitaciones después del postre navideño, completamente ajenos al drama adulto que se desarrollaba en los niveles inferiores de la casa. Paloma recogía los platos sucios con movimientos mecánicos y silenciosos, claramente incómoda, con la tensión palpable, pero sin atreverse a interferir en las conversaciones masculinas que determinaban el futuro económico familiar. Creo que ha llegado el momento apropiado para que me retire, anuncié finalmente, levantándome ceremoniosamente de la silla lateral donde había sido relegado durante toda la velada. Claro, papá, que tengas un descanso reparador, respondió Adrián sin siquiera levantar su mirada del cigarro habano que compartía fraternalmente con Evaristo. Ni siquiera se molestó en acompañarme cortésmente hasta la entrada principal de su hogar. Fue Marcos quien bajó corriendo precipitadamente las escaleras al escuchar mis movimientos de despedida. ¿Te marchas ya, abuelo? Pensé que te quedarías hasta mucho más tarde, como siempre haces en Nochebuena. No esta noche, pequeño campeón. Tengo asuntos tremendamente importantes que debo resolver durante las próximas horas. ¿Estás enfadado por lo que sucedió durante la cena? La pregunta directa de mi nieto me atravesó el corazón como una espada afilada. Incluso un niño de 10 años había percibido claramente la injusticia brutal de la situación familiar. No estoy enfadado, Marcos. Estoy profundamente decepcionado, que es algo mucho más serio y duradero. Pero a veces las decepciones más amargas nos enseñan las verdades más importantes sobre las personas que creíamos conocer. No entiendo completamente lo que significa eso, abuelo. Lo comprenderás muy pronto, hijo mío. Te amo muchísimo. Recuérdalo siempre, sin importar lo que suceda en el futuro. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberado y energizado. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba lentamente hacia mi automóvil. En el asiento del conductor, antes de encender el motor, saqué nuevamente mi teléfono móvil. Tenía una llamada final que realizar, posiblemente la más importante de toda la noche. Notaria López, habla Rubén Morales. Perdone que la moleste en Nochebuena, pero necesito modificar completamente mi testamento. Mañana mismo a primera hora. Sí, es extremadamente urgente. Mientras conducía hacia mi residencia por las calles vacías del Madrid navideño, una sonrisa satisfecha se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la velada. Adrián había jugado sus cartas creyendo ingenuamente que tenía control absoluto sobre la situación, pero se había olvidado de un detalle absolutamente fundamental. Yo era quien había construido meticulosamente el tablero completo de juego, y mañana él descubriría las reglas reales que gobernaban este enfrentamiento. Llegué a mi residencia cerca de la medianoche,
pero el sueño era absolutamente lo último que ocupaba mi mente en estos momentos cruciales. Mientras el resto de Madrid celebraba pacíficamente la Nochebuena, yo me preparaba meticulosamente para la batalla más importante de mi existencia. Encendí todas las lámparas de mi despacho personal y extendí sobre el escritorio de roble macizo todos los documentos legales que había acumulado durante 4 décadas de trabajo empresarial incansable. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos societarios originales de mis propiedades inmobiliarias. Necesitaba confirmar algo que sospechaba desde hacía tiempo. Adrián nunca había poseído participación accionaria real en ninguna de mis empresas. Él ocupaba el cargo de director ejecutivo únicamente por mi designación personal, no por derecho adquirido o mérito profesional. Toda su autoridad empresarial dependía exclusivamente de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente para siempre. Mientras revisaba carpetas y expedientes acumulados durante años, mi teléfono sonó inesperadamente. Era Carmen, mi contadora, que había estado examinando las cuentas bancarias desde nuestra conversación anterior. Don Rubén, he estado analizando meticulosamente las finanzas familiares desde que hablamos hace una hora. Hay información que debe conocer urgentemente antes de proceder con las cancelaciones. Explícame todo, Carmen. Adrián ha estado utilizando los avales empresariales para gastos personales en cantidades muchísimo mayores de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El apartamento donde reside actualmente tiene una hipoteca de 600.000 euros completamente avalada por usted. Su automóvil deportivo representa 120.000 euros en leasing. Las tarjetas de crédito corporativas acumulan deudas por más de 200.000 euros en compras exclusivamente personales. La información me impactó como un martillo demoledor. La magnitud de la irresponsabilidad financiera de mi hijo superaba ampliamente mis estimaciones más pesimistas. ¿Se encuentra en mora con algún pago específico, Carmen? Varios pagos importantes, don Rubén. Sin sus avales personales como garantía, será ejecutado judicialmente de forma inmediata. Los bancos comenzarán automáticamente los procedimientos de embargo mañana mismo, si no existen garantías suficientes. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer del 25 de diciembre. ¿Está completamente seguro de esta decisión? Esto arruinará devastadoramente su situación económica personal durante años. Carmen, mi hijo acaba de arruinar algo infinitamente más valioso que el dinero, nuestra relación familiar. Ahora él aprenderá sobre las consecuencias reales de sus decisiones. Después de finalizar esta conversación reveladora, continué revisando documentación hasta encontrar exactamente lo que buscaba. Los contratos laborales originales de Adrián en mi empresa. Morales Construcciones le pagaba un salario mensual de 8.000 euros, más beneficios ejecutivos que incluían automóvil corporativo, seguro médico privado, gastos de representación ilimitados y participación en beneficios anuales. Todo ese conjunto de privilegios desaparecería completamente en pocas horas. A las 3 de la madrugada, llamé nuevamente a Rodrigo para confirmar los detalles de la operación matutina. Jefe, no he logrado conciliar el sueño pensando en lo que me solicitó. ¿Realmente desea que ejecute este plan? Rodrigo, ¿confías en mi criterio empresarial después de todos estos años trabajando juntos? Por supuesto, don Rubén. Usted me rescató de la pobreza absoluta y me proporcionó oportunidades profesionales que jamás imaginé alcanzar. Entonces confía en mí ahora. Adrián ha cruzado una línea que no tiene posibilidad de retorno. Dirígete temprano a las oficinas, retira todas sus pertenencias personales y coloca esa nota exactamente como te indiqué. ¿Y si él llega mientras estoy realizando el traslado? Mejor. Quiero que presencie directamente cómo se siente cuando alguien le arrebata su lugar. A las 4 de la madrugada, me dediqué a examinar exhaustivamente los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla explosiva de indignación y decepción profunda. Adrián había estado desviando sistemáticamente pequeñas cantidades hacia cuentas personales durante años enteros. Nada técnicamente ilegal,
pero éticamente reprobable y moralmente inaceptable. Había utilizado contactos empresariales para conseguir contratos privados sin informarme. Había cobrado comisiones secretas por recomendar proveedores específicos sin declarar estos ingresos adicionales. Mi hijo no solamente me había faltado al respeto esa noche navideña, había estado traicionando mi confianza sistemáticamente durante años completos. A las 5 de la madrugada, contacté nuevamente a Eduardo, mi abogado. Rubén, he estado preparando toda la documentación que solicitaste, pero debo advertirte seriamente, esto tendrá consecuencias legales inmediatas e irreversibles. Adrián podría demandarte por despido improcedente. Eduardo, poseo pruebas documentales de desvío de fondos corporativos, uso indebido de recursos empresariales y conflictos de interés no declarados durante años. ¿Crees sinceramente que querrá enfrentarse a un juicio público? Comprendo perfectamente la situación. Los documentos estarán listos exactamente a las 8 en punto. Excelente. También prepara la documentación para transferir inmediatamente la propiedad del apartamento de la calle Serrano, que está registrado a nombre de Adrián. Fue un regalo navideño de bodas, pero legalmente está documentado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo completamente. ¿El apartamento donde reside actualmente con su familia? Exactamente. Que aprenda a pagar alquiler como cualquier persona normal, sin privilegios familiares. A las 6 de la madrugada, mientras preparaba café para mantenerme alerta, recibí un mensaje de WhatsApp de Paula, mi nieta pequeña. Abuelo, papá está muy nervioso y ha estado hablando por teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Te amo mucho. Le respondí inmediatamente. Todo estará perfectamente, pequeña princesa. Tu abuelo te ama infinitamente. Recuérdalo siempre. A las 7 de la mañana, llegó el momento de realizar la llamada más satisfactoria de toda esta operación nocturna. Contacté directamente al Banco Central Hispano. Buenos días, habla Rubén Morales Vega. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales que tengo firmados a nombre de Adrián Morales Jiménez. Todos, sin ninguna excepción. Hipoteca, créditos, tarjetas, absolutamente todo. Señor Morales, eso significará que los pagos se ejecutarán inmediatamente contra el deudor principal. ¿Está completamente seguro? Lo sé perfectamente. Proceda sin demora. Muy bien, señor. Los documentos de cancelación estarán procesados y activos en una hora exacta. Debo informar al señor Morales Jiménez sobre este procedimiento. No es necesario. Él se enterará muy pronto por otros medios. A las 8 de la mañana del 25 de diciembre, Eduardo llegó puntualmente a mi residencia con toda la documentación legal preparada. Firmé cada papel con una determinación férrea e inquebrantable. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes cedidos en préstamo familiar. Rubén, una vez que firmes este último documento, no habrá absolutamente ninguna posibilidad de retorno. ¿Estás preparado para las consecuencias? Eduardo, hace pocas horas mi hijo me empujó brutalmente al suelo delante de mis nietos para cederle mi lugar a otro hombre. ¿Tú crees sinceramente que existe alguna posibilidad de retorno después de esa humillación? Firmé el documento final a las 8:30 de la mañana. A las 9 en punto, llamé a Rodrigo para confirmar que todo estuviera preparado en las oficinas. Jefe, ya retiré completamente todas sus pertenencias. Computadora, diplomas, fotografías familiares, incluso la planta que tenía en la ventana. Todo está empacado en cajas en el almacén y la nota está colocada exactamente en el centro de su escritorio, tal como solicitó. Perfecto. Cuando llegue, déjalo entrar normalmente. No le expliques absolutamente nada. Que descubra la nueva realidad por sí mismo. El amanecer del 25 de diciembre había llegado, y con él, el día en que Adrián Morales Jiménez descubriría qué significaba realmente la palabra consecuencias. Adrián despertó esa mañana del 25 de diciembre con una sensación extraña y perturbadora en el estómago. No era simplemente resaca del brandy consumido la noche anterior,
sino algo mucho más profundo y amenazante, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro inminente que su mente consciente aún no lograba procesar completamente. Paloma ya estaba levantada preparando el desayuno navideño para los niños con movimientos mecánicos y silenciosos. El ambiente doméstico se percibía tenso y cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos los habitantes de la casa percibían claramente. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó Paloma sin mirarlo directamente, concentrada obsesivamente en servir zumo de naranja recién exprimido. Regular, respondió Adrián, mientras revisaba superficialmente su teléfono móvil. Tenía 3 llamadas perdidas de números completamente desconocidos, probablemente comerciales o vendedores telefónicos aprovechándose de las festividades navideñas para promocionar productos innecesarios. Lo que Adrián no sabía era que en ese preciso momento, mientras él desayunaba tranquilamente cornflakes con leche, varios bancos importantes de Madrid ya habían iniciado automáticamente los protocolos de ejecución de garantías. Los sistemas informáticos bancarios habían procesado durante las primeras horas del amanecer la cancelación masiva de avales, activando inmediatamente procedimientos legales que cambiarían su existencia radicalmente. A las 10:15 de la mañana navideña, Adrián recibió la primera llamada telefónica verdaderamente alarmante. «Señor Adrián Morales Jiménez, habla Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros respecto a su préstamo hipotecario». «¿Qué sucede exactamente?». «Mi hipoteca está completamente al corriente en todos los pagos». «Señor, el aval principal de su préstamo ha sido cancelado oficialmente esta mañana. Sin esa garantía fundamental, el préstamo entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata total». Adrián sintió como si le hubieran arrojado agua helada por todo el cuerpo. «¿Qué aval específicamente? No comprendo de qué me habla exactamente». «El aval firmado por el señor Rubén Morales Vega. Sin esa garantía, usted debe liquidar completamente la deuda o procederemos inmediatamente con la ejecución hipotecaria del inmueble». La comunicación se cortó abruptamente, dejando a Adrián sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, tratando desesperadamente de procesar la información devastadora que acababa de recibir. Antes de que pudiera reaccionar adecuadamente, el aparato volvió a sonar insistentemente. «Señor Adrián Morales, BBVA, Departamento de Riesgos Crediticios. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas centrales». Colgó precipitadamente y el teléfono volvió a sonar de forma inmediata. «Banco Popular. Su tarjeta de crédito empresarial ha sido bloqueada por procedimientos de embargo preventivo». Hay otra llamada más. «CaixaBank. Ejecución inmediata de deudas pendientes». Y otra adicional. «Banco Sabadell. Notificación de impago y recuperación de vehículo». En exactamente 15 minutos, Adrián recibió 49 llamadas telefónicas de diferentes entidades bancarias, compañías de seguros, concesionarios de automóviles y proveedores corporativos. Su mundo financiero se desmoronaba en tiempo real mientras él permanecía inmóvil en su cocina, aún vestido con el pijama navideño. Paloma observaba el desarrollo de la catástrofe con horror creciente y pánico evidente. «¿Qué está sucediendo, Adrián? ¿Por qué tantas llamadas alarmantes de bancos?». «No lo comprendo», murmuró él, pero en las profundidades de su mente, una sospecha terrible comenzaba a cristalizarse lentamente. Las palabras pronunciadas por su padre la noche anterior resonaban ahora como una profecía siniestra. «Técnicamente, yo soy el director ejecutivo». A las 11 de la mañana, decidió dirigirse inmediatamente a las oficinas de la empresa familiar. Necesitaba comprender urgentemente qué estaba sucediendo y, más importante, necesitaba acceso inmediato a los recursos corporativos para manejar esta crisis financiera inesperada. Condujo su BMW Serie 7 por las calles completamente vacías del Madrid navideño, sin saber que sería una de las últimas ocasiones que estaría al volante de ese vehículo lujoso.
El concesionario ya había recibido órdenes oficiales de recuperación por impago del leasing. Llegó al edificio de Morales Construcciones a las 11:30. El guardia de seguridad lo saludó normalmente, sin mostrar señales evidentes de que algo fundamental hubiera cambiado durante la noche. Adrián subió en el ascensor hasta la 5ª planta, donde se ubicaba su despacho de director ejecutivo. Al salir del ascensor, notó inmediatamente algo completamente anormal y desconcertante. Rodrigo Fernández estaba sentado cómodamente detrás de su escritorio personal, revisando tranquilamente documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos más confidenciales. «Rodrigo, ¿qué haces exactamente en mi despacho a estas horas navideñas?». Rodrigo levantó la vista con una expresión incómoda, pero absolutamente firme. «Buenos días, Adrián. Este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho? ¿De qué estás hablando exactamente?». «Lee la comunicación que está sobre el escritorio». Adrián se acercó cautelosamente y descubrió, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota manuscrita con la caligrafía inconfundible de su padre. «Esta oficina no es para ti». Las palabras lo golpearon como puñetazos físicos devastadores. Era exactamente la misma frase cruel que él había utilizado la noche anterior, pero ahora dirigida directamente contra él con precisión quirúrgica. Sintió que las rodillas se le debilitaban peligrosamente. «Rodrigo, esto tiene que ser algún tipo de broma navideña de mal gusto». «No es ninguna broma, Adrián. Don Rubén me nombró director ejecutivo esta mañana temprano. Tienes exactamente 5 minutos para recoger tus objetos personales del almacén y abandonar completamente el edificio». «Esto es completamente imposible. Yo soy el director ejecutivo oficial. Llevo años desarrollando y construyendo esta empresa junto a mi padre». «Ya no, Adrián. Los documentos oficiales de cese están archivados legalmente. Causas justificadas, pérdida total de confianza empresarial y conflictos de interés graves no declarados». Adrián sintió que el mundo entero giraba vertiginosamente a su alrededor. Sacó desesperadamente su teléfono para llamar a su padre, pero antes de que pudiera marcar el número, Rodrigo le entregó un sobre cerrado oficialmente. «Don Rubén me instruyó específicamente que te entregara esto». Con manos completamente temblorosas, Adrián abrió el sobre. Dentro había una carta mecanografiada en papel membretado oficial de la empresa. «Adrián, las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste brutalmente que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy te enseño yo que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta las 12 del mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté registrada a mi nombre. El apartamento de Serrano, el automóvil, absolutamente todo. Aprenderás a sobrevivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes intermediarios. Esta decisión es definitiva y completamente irrevocable. Tu padre que ya no te reconoce, Rubén Morales Vega». Adrián leyó la carta 3 veces consecutivas antes de que las palabras penetraran completamente en su comprensión aterrorizada. No era solamente el trabajo ejecutivo, era absolutamente todo. Su casa, su automóvil, su estilo de vida completo, su seguridad económica total, todo había desaparecido en una sola mañana navideña. Mientras Adrián experimentaba el colapso total de su mundo empresarial, yo había desayunado tranquilamente en mi residencia y me preparaba para el segundo movimiento estratégico de mi plan. Había llegado el momento de confrontar directamente a Evaristo Ruiz Molina, el hombre que había disfrutado tanto mi humillación pública la noche anterior. A las 12 del mediodía exactamente, marqué el número de su oficina central. «Buenos días. ¿Podría comunicarme con don Evaristo? Soy Rubén Morales Vega y necesito discutir un asunto empresarial urgente relacionado con su yerno». La secretaria me respondió después de una breve pausa. «Don Evaristo puede recibirlo esta tarde a las 3. ¿Le conviene esa hora?». «Perfecto, estaré allí puntualmente». Utilicé las horas intermedias para preparar meticulosamente toda la documentación que necesitaría para esta confrontación decisiva. Contratos de préstamos, avales bancarios, registros de pagos.
extractos de cuentas corporativas, todo organizado cronológicamente para presentar un caso irrefutable. A las 3 en punto, me presenté en las lujosas oficinas de Ruiz Construcciones, ubicadas en el distrito empresarial más exclusivo de Madrid. Evaristo me recibió en su despacho presidencial, decorado con maderas nobles y cuadros costosos que proclamaban su prosperidad económica. «Rubén, qué sorpresa. No esperaba verte tan pronto después de la celebración de anoche». Su sonrisa falsa no lograba ocultar la incomodidad evidente que mi presencia le causaba. «Evaristo, he venido a discutir los negocios que has estado planeando secretamente con mi hijo». «¿Negocios? No comprendo exactamente a qué te refieres. La fusión empresarial que comentabais anoche durante la cena, ¿creías sinceramente que no me enteraría de los detalles?» Evaristo se removió inquietamente en su sillón ejecutivo de cuero italiano. «Rubén, esas fueron conversaciones preliminares, nada definitivo. Adrián tiene ideas interesantes para expandir su empresa». «Su empresa», repetí lentamente saboreando cada palabra. Esa es precisamente la confusión que necesitamos aclarar inmediatamente. Abrí mi maletín y extendí sobre su escritorio todos los documentos legales que había preparado durante la madrugada. «Evaristo, quiero mostrarte algo tremendamente interesante. Estos son los contratos originales de todas las propiedades que Adrián administra. Como podrás observar, él nunca ha sido propietario real de nada. Todo está registrado a mi nombre». Evaristo examinó los papeles con creciente nerviosismo. «Además, aquí tienes los registros completos de todos los préstamos familiares que le he otorgado durante los últimos 10 años. 50.000 euros que nunca me ha devuelto, más intereses acumulados. ¿Dónde quieres llegar exactamente con toda esta documentación, Rubén?» «Quiero llegar a una propuesta empresarial muy simple, Evaristo. Tú pagas inmediatamente todas las deudas que tu yerno ha contraído utilizando mis avales, o yo ejecuto judicialmente todos mis derechos crediticios contra él». El rostro de Evaristo cambió dramáticamente de color. «¿Estás intentando chantajearme?» «No es chantaje, Evaristo. Es una propuesta comercial perfectamente legal. Tú disfrutaste enormemente viendo cómo tu yerno me humillaba anoche. Ahora puedes demostrar si esa satisfacción vale 600.000 euros. Eso es una cantidad disparatada, Rubén. Yo no tengo responsabilidad alguna sobre las decisiones financieras de Adrián. Por supuesto que no tienes responsabilidad legal, pero sí tienes responsabilidad moral. Anoche ocupaste mi lugar en la mesa familiar después de presenciar cómo me empujaban al suelo. ¿Recuerdas la satisfacción en tus ojos?» Evaristo se levantó de su asiento, intentando intimidarme con su estatura y posición social. «No permitiré que me hables con ese tono en mi propia oficina. Evaristo, siéntate y escucha atentamente. Tengo copias certificadas de todos estos documentos archivadas en 3 notarías diferentes. Además, poseo testimonios grabados de terceros que confirman cada una de estas transacciones». Regresó lentamente a su silla, comprendiendo que la situación era mucho más seria de lo que había imaginado inicialmente. «¿Qué testimonios?» «Carmen Vidal, mi contadora, ha documentado cada euro que Adrián ha desviado de las cuentas corporativas. Eduardo Ramírez, mi abogado, posee registros completos de todos los contratos irregulares que tu yerno ha firmado sin autorización. Rodrigo Fernández puede testificar sobre las comisiones secretas que Adrián cobraba de proveedores». La confianza arrogante de Evaristo se desmoronaba visiblemente. Esto podría arruinar completamente la reputación empresarial de Adrián. «Exactamente. Por eso te estoy ofreciendo una oportunidad de resolver esto discretamente. Pagas sus deudas y yo mantengo toda esta información en privado absoluto. ¿Y si me niego?» «Si te niegas, mañana mismo inicio el proceso judicial. Todos estos documentos se convertirán en evidencia pública. Los medios empresariales de Madrid conocerán cada detalle de cómo tu yerno ha estado manejando irregularmente el dinero familiar». Evaristo permaneció en silencio durante varios minutos, calculando las implicaciones de ambas opciones. «Rubén, ¿por qué haces esto? Adrián es tu hijo. Era mi hijo. Anoche decidió ser otra cosa completamente diferente. ¿Cuánto tiempo me das para decidir?»
24 horas exactas. Mañana a las 3 de la tarde necesito tu respuesta definitiva. ¿Y qué garantía tengo de que no utilizarás esta información en el futuro? La garantía de que ambos somos empresarios serios y comprendemos perfectamente el valor de mantener ciertos asuntos en privado, pero solo si colaboras inmediatamente. Evaristo se masajeó las sienes, evidentemente abrumado por la complejidad de la situación. Esto es mucho más complicado de lo que parece, Rubén. No puedo simplemente sacar 600.000 euros de mis cuentas sin explicaciones a mi propia familia y socios. Eso es problema tuyo, Evaristo. Tú decidiste involucrarte en esta situación familiar cuando aceptaste ocupar mi lugar anoche. Ahora enfrentas las consecuencias de esa decisión. ¿Existe alguna posibilidad de negociar la cantidad? La cantidad no es negociable. Son exactamente 600.000 euros. La hipoteca del apartamento, el leasing del automóvil, las tarjetas de crédito y los préstamos familiares con intereses. Todo documentado legalmente. Me levanté de la silla y recogí todos los documentos. Evaristo, tienes hasta mañana a las 3 para decidir si prefieres pagar discretamente o enfrentar un escándalo público que afectará tanto a Adrián como a tu propia reputación empresarial. Rubén, espera. ¿No podemos llegar a algún tipo de acuerdo intermedio? El único acuerdo posible es el que te acabo de proponer, 600.000 euros o juicio público. Salí de su oficina dejándolo completamente solo con una decisión que determinaría el futuro económico de su yerno y potencialmente su propia tranquilidad empresarial. El segundo movimiento de mi estrategia había sido ejecutado perfectamente. Mientras yo regresaba satisfecho a mi residencia después del encuentro con Evaristo, Adrián vivía las horas más desesperantes de su existencia. Había salido del edificio corporativo como un sonámbulo, completamente derrotado y sin comprender aún la magnitud total del desastre que se había desatado sobre su vida. En el estacionamiento empresarial encontró una grúa municipal enganchando meticulosamente su BMW. El conductor le mostró una orden judicial oficial de recuperación por impago del leasing. Espere, por favor, debe existir algún error administrativo. El vehículo está completamente al corriente en sus pagos. No hay ningún error, señor. El contrato está vencido y sin garantías válidas. El automóvil será recuperado inmediatamente. Adrián tuvo que utilizar el transporte público para regresar a su domicilio, algo que no había hecho en más de 10 años. Durante el trayecto en metro, su teléfono no cesó de sonar con llamadas de acreedores, bancos y proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos que él no podía satisfacer. Cuando finalmente llegó a su apartamento de la calle Serrano, encontró a Paloma completamente histérica, sosteniendo múltiples notificaciones judiciales en sus manos temblorosas. Adrián, tenemos 24 horas para abandonar la vivienda. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué has hecho? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Tu padre canceló todos los avales bancarios. Debemos 600.000 euros que obviamente no poseemos. Adrián se desplomó en el sofá familiar, completamente derrotado por la rapidez y efectividad de la estrategia paterna. En menos de 12 horas, había perdido su trabajo ejecutivo, su automóvil de lujo, su residencia y toda su estabilidad económica. Y lo más devastador de todo, había perdido completamente a su padre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora como una maldición terrible. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora él era quien estaba completamente fuera de todo. Paloma alternaba entre el llanto descontrolado y los reproches amargos mientras empacaba desesperadamente las pertenencias más valiosas que podrían transportar antes del desahucio oficial. «Esto es completamente tu culpa», gritaba mientras metía joyas y documentos importantes en una maleta. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Empujar a tu propio padre delante de los niños». «Paloma, cálmate, por favor. Esta situación se puede resolver. Solamente necesito tiempo para hablar con él y explicar lo sucedido». ¿Hablar? ¿Explicar qué exactamente, Adrián? Nos han quitado absolutamente todo. La casa, el coche, tu empleo.
¿Qué vamos a explicarle a mis padres cuando descubran esta catástrofe? Esa pregunta golpeó a Adrián como una bofetada brutal. Evaristo Moreno había sido testigo presencial de la humillación que él había infligido a Rubén. Si existía algo que Evaristo valoraba por encima de cualquier otra consideración, era el respeto familiar y la dignidad patriarcal tradicional. Adrián tomó su teléfono con manos completamente temblorosas y marcó el número de su suegro. Necesitaba apoyo urgente, necesitaba un aliado poderoso, necesitaba que alguien intercediera efectivamente por él ante esta crisis familiar devastadora. Evaristo, soy Adrián. Necesito hablar contigo con máxima urgencia. La voz que le respondió era fría como el hielo invernal más cruel. Adrián, estaba esperando precisamente tu llamada. Evaristo, ha ocurrido algo completamente terrible. Mi padre ha perdido la razón totalmente. Me ha quitado todo por una simple discusión familiar sin importancia. Necesito desesperadamente tu ayuda. Hubo un silencio prolongado y amenazante que helaba la sangre. Una discusión sin importancia. Adrián, ¿escuchaste realmente lo que acabas de pronunciar? Bueno, fue solamente un malentendido típico. Tú conoces perfectamente cómo funcionan estas dinámicas entre padres e hijos adultos. No, Adrián, no lo comprendo, porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi padre de la manera brutal en que tú lo hiciste anoche. Adrián sintió que el pánico comenzaba a apoderarse completamente de él. Evaristo, por favor, comprende la situación. Paloma y los niños necesitan estabilidad urgente. Sé que tú puedes entender las circunstancias familiares complejas. Lo que entiendo perfectamente es que presencié cómo un hombre de 35 años humilló públicamente al padre que le proporcionó absolutamente todo. Vi cómo empujaste brutalmente a Rubén al suelo para ofrecerme un asiento que yo nunca solicité ni deseé. Pensé sinceramente que te agradaría el gesto de respeto y deferencia. ¿Respeto? El respeto auténtico no se construye faltándole el respeto a otros, especialmente a tu propio padre. Adrián podía escuchar el desprecio creciente en la voz de Evaristo. Su último recurso de apoyo se desvanecía rápidamente ante sus ojos desesperanzados. Evaristo, somos familia política. Paloma es tu hija única. Los niños son tus nietos queridos. Exactamente correcto. Y precisamente por esa razón, no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento salvaje es aceptable o normal. Paloma y los niños siempre tendrán mi apoyo incondicional. Pero tú, Adrián, has demostrado ser alguien en quien definitivamente no se puede confiar. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Quiero expresar que cualquier hombre capaz de traicionar y humillar a su propio padre es igualmente capaz de traicionar a cualquier otra persona. No habrá apoyo económico de mi parte, no habrá empleo en mis empresas, no habrá refugio en mi residencia para ti. Adrián sintió que las piernas se le aflojaban peligrosamente. No puedes estar hablando completamente en serio. Jamás he hablado más en serio durante toda mi vida. Además, he decidido contactar personalmente a Rubén para ofrecerle una disculpa sincera por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento absolutamente deplorable. ¿Vas a disculparte con él? ¿En serio? Por supuesto. Un hombre de su calibre moral no merecía esa humillación devastadora, especialmente delante de su propia familia. Y también voy a ofrecerle una propuesta seria de sociedad empresarial. Las palabras de Evaristo golpearon a Adrián como martillazos despiadados. No solamente había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Evaristo se estaba aliando directamente con su padre. Evaristo, por favor, recapacita cuidadosamente. Piensa en las consecuencias familiares. Ya he recapacitado exhaustivamente, Adrián, y mi conclusión es completamente clara. Rubén Morales es exactamente el tipo de hombre con el que deseo hacer negocios serios. Tú definitivamente no. La comunicación se cortó abruptamente, dejando a Adrián sosteniendo el teléfono completamente muerto en su mano temblorosa. Paloma había escuchado toda la conversación desde la puerta del salón. Su rostro había perdido absolutamente todo el color. «Mi padre no va a ayudarnos», susurró con voz quebrada. «No, definitivamente no lo hará». «¿Qué vamos a hacer ahora, Adrián? ¿Dónde vamos a vivir?
Los niños tienen colegio privado. Yo tengo mi trabajo de media jornada. No podemos sobrevivir sin apoyo. Sinceramente no lo sé, Paloma. Simplemente no tengo respuestas. En ese momento devastador, Marcos y Paula bajaron las escaleras, alertados por las voces alteradas y el caos de maletas y cajas distribuidas por toda la casa. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Marcos con la preocupación genuina de un adolescente que intuye que su mundo conocido está cambiando irreversiblemente. ¿Por qué mamá está llorando tanto?, añadió Paula con su voz pequeña y asustada. Adrián miró a sus hijos y experimentó una punzada de vergüenza más profunda que todo lo que había sentido hasta ese momento. ¿Cómo iba a explicarles que por su orgullo y estupidez monumental, toda su estabilidad familiar había desaparecido completamente? Al día siguiente, exactamente a las 3 de la tarde, recibí la llamada que había estado esperando. Era Evaristo, y su voz contenía una derrota que jamás había escuchado en él durante todos los años que llevábamos conociéndonos en el ambiente empresarial madrileño. Rubén, he estado toda la noche reflexionando sobre nuestra conversación de ayer. ¿Y cuál es tu decisión final, Evaristo? No puedo pagar esa cantidad. 600.000 euros representarían liquidar inversiones críticas para mi empresa. Además, sinceramente no considero que sea mi responsabilidad financiera resolver los problemas que Adrián se ha creado por sí mismo. Comprendo perfectamente tu posición. Has tomado tu decisión y yo tomaré la mía. Rubén, espera. ¿No podemos encontrar alguna alternativa que nos beneficie a ambos sin llegar a extremos legales? La alternativa era muy simple, Evaristo. Tenías 24 horas para demostrar si tu satisfacción de anoche valía 600.000 euros. Has decidido que no los vale. ¿Qué va a suceder ahora exactamente? Ahora procederé exactamente como te advertí. Mañana por la mañana se presentarán las demandas judiciales. Toda la documentación que te mostré ayer se convertirá en evidencia pública oficial. Hubo un silencio prolongado antes de que Evaristo respondiera con una voz notablemente más débil. Esto va a arruinar completamente la reputación empresarial de Adrián en todo Madrid. Esa consecuencia la debiste considerar antes de decidir no ayudarlo. Tú elegiste salvar tu dinero en lugar de salvar su reputación. Rubén, por favor, recapacita. Los niños son inocentes en toda esta situación. Los niños nunca han estado en peligro, Evaristo. Ellos siempre tendrán mi amor y mi protección. El problema es exclusivamente con su padre. Después de finalizar esta conversación, contacté inmediatamente a Eduardo, mi abogado, para proceder con la siguiente fase de mi estrategia. Eduardo, Evaristo se ha negado a colaborar. Procede inmediatamente con todos los trámites judiciales que preparamos. ¿Está completamente seguro, Rubén? Una vez que presentemos estas demandas, el proceso será irreversible y público. Estoy absolutamente seguro. Además, quiero que inicies inmediatamente el embargo preventivo de las propiedades comerciales, donde Adrián percibe ingresos por alquileres. Eso significará que perderá aproximadamente 20.000 euros mensuales. Exactamente. Es momento de que aprenda a vivir con los ingresos que realmente le corresponden. Mientras estos procedimientos legales se desarrollaban con precisión quirúrgica, Adrián enfrentaba su segunda noche sin hogar. Habían tenido que abandonar el apartamento de Serrano y alojarse en un hotel económico cerca de la estación de Atocha, el único lugar que podían permitirse con los pocos euros que les quedaban. Paloma había llamado a sus padres para explicar la situación, pero la conversación había resultado devastadora. Evaristo le había confirmado que no proporcionaría apoyo económico a Adrián, aunque sí había ofrecido que ella y los niños se mudaran temporalmente a la casa familiar. «No puedo seguir contigo después de esto», le había dicho Paloma esa mañana mientras empacaba las últimas pertenencias de los pequeños. «No puedo estar casada con alguien capaz de humillar a su propio padre de esa manera brutal. Paloma, somos una familia. Hemos construido una vida juntos durante 15 años. Una familia se construye sobre respeto y valores sólidos. Tú demostraste anoche que no posees ninguno de los dos». Los niños habían presenciado esta conversación con lágrimas en sus ojos.
sin comprender completamente por qué su mundo se desmoronaba tan rápidamente. ¿Papá va a venir con nosotros a casa del abuelo Evaristo?, había preguntado Paula con su inocencia devastadora. No, cariño. Papá tiene que resolver algunos problemas importantes primero, había respondido Paloma evitando la mirada de Adrián. ¿Cuándo va a resolver esos problemas?, había insistido la niña. Paloma había mirado a Adrián con una expresión que contenía años de decepción acumulada. No lo sabemos, Paula. Simplemente no lo sabemos. Mientras tanto, en mi despacho, recibía informes actualizados de Carmen sobre el progreso de los embargos bancarios. Don Rubén, el proceso está avanzando con mayor rapidez de la esperada. 3 bancos diferentes han confirmado el bloqueo definitivo de todas las cuentas donde Adrián tenía acceso. Sus tarjetas de crédito han sido canceladas permanentemente. ¿Y las propiedades comerciales? El embargo preventivo está en proceso. Los inquilinos han sido notificados oficialmente de que deben depositar los alquileres en una cuenta judicial hasta que se resuelva la situación legal. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estimas que tardará el proceso completo? Con toda la documentación que hemos preparado, máximo 2 semanas para que sea definitivo. Esa misma tarde, Rodrigo me contactó desde la oficina con información adicional. Don Rubén, Adrián intentó ingresar al edificio esta mañana. El personal de seguridad le impidió el acceso siguiendo las instrucciones que usted había dejado. ¿Cómo reaccionó? Intentó explicar que necesitaba recoger algunos documentos personales, pero el guardia le informó que todo había sido trasladado al almacén y que necesitaba autorización legal para acceder. ¿Mencionó algo específico? Preguntó repetidamente si usted estaría dispuesto a hablar con él. Le respondimos que esas instrucciones también habían sido muy claras. Por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi residencia, reflexioné sobre los eventos de los últimos días. En menos de 72 horas, había logrado que Adrián comprendiera exactamente lo que significaba perder el respeto y el apoyo familiar. Sin embargo, esto no era venganza personal, era educación familiar. Era enseñarle que las acciones tienen consecuencias proporcionales y que la dignidad no se negocia bajo ninguna circunstancia. Mi teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Era un número desconocido. Señor Morales, habla Sofía Jiménez, abogada representante de Adrián Morales. Mi cliente desearía solicitar una reunión para discutir una posible resolución amistosa de la situación legal actual. Señorita Jiménez, dígale a su cliente que tuve 35 años para enseñarle sobre respeto y consecuencias. Decidió no aprender. Ahora la justicia será su maestra. Señor Morales, mi cliente está dispuesto a disculparse públicamente y a aceptar cualquier condición que usted considere apropiada. Las disculpas después de las consecuencias no tienen el mismo valor que las disculpas antes de las acciones. Su cliente debió pensar en disculparse antes de empujarme al suelo. ¿No existe ninguna posibilidad de diálogo? El diálogo finalizó la noche del 24 de diciembre a las 9:30, exactamente cuando su cliente pronunció las palabras: «Este lugar es de mi suegro. Fuera». Colgué el teléfono y continué con mi cena, sabiendo que la justicia seguiría su curso inexorable. Una semana después del inicio de mi estrategia correctiva, los resultados comenzaron a materializarse con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Carmen me informó que 3 empresas diferentes habían mostrado interés en adquirir mis participaciones en las propiedades comerciales que generaban los ingresos principales de Adrián. Don Rubén, tengo ofertas muy atractivas para las propiedades de Gran Vía, Castellana y Serrano. Los compradores están dispuestos a pagar por encima del valor de mercado debido a la excelente ubicación y rentabilidad demostrada. ¿Cuál es la mejor oferta total? 800.000 euros por las 3 propiedades. Es significativamente superior a la valoración inicial que habíamos estimado. Acepta la oferta. Quiero que la transferencia se complete esta misma semana. ¿Está seguro, don Rubén? Esto significará que Adrián perderá permanentemente 20.000 euros mensuales de ingresos por alquileres. Completamente seguro.
Es momento de que comprenda que los privilegios se ganan con respeto, no se heredan con arrogancia. Mientras yo ejecutaba esta venta estratégica, Adrián vivía los días más desesperantes de su existencia adulta. Después de una semana durmiendo en hoteles económicos y comiendo en restaurantes de menú del día, sus escasos ahorros personales se habían agotado completamente. Paloma había tomado la decisión definitiva de mudarse con los niños a la residencia de Evaristo, dejando a Adrián completamente solo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «No puedo permitir que los niños vivan en esta incertidumbre económica», le había explicado durante su última conversación antes de la separación temporal. «Necesitan estabilidad educativa y emocional que tú ya no puedes proporcionarles». «Paloma, solo necesito tiempo para reorganizar la situación. Este problema se puede resolver». «¿Cómo, Adrián? Tu padre ha bloqueado todas tus fuentes de ingresos. No tienes trabajo, no tienes casa, no tienes automóvil. ¿Con qué exactamente vas a resolver esta crisis?». Adrián no había podido responder porque genuinamente no tenía ningún plan realista. Toda su vida profesional había dependido de la empresa familiar y los recursos que yo le había proporcionado. Sin ese respaldo, se encontraba completamente indefenso en el mundo laboral competitivo. Durante esa semana, había intentado contactar con antiguos colegas empresariales, buscando desesperadamente alguna oportunidad de empleo que le permitiera mantener un nivel de vida mínimamente digno. Sin embargo, las noticias sobre su situación familiar ya habían circulado discretamente en los círculos empresariales madrileños. «Adrián, me gustaría ayudarte, pero contratar a alguien que está enfrentando problemas legales con su propia familia no sería prudente para nuestra reputación corporativa», le había respondido Gonzalo Martín, director de una constructora competidora. «Los problemas familiares no afectan mi capacidad profesional, Gonzalo. Conoces perfectamente mi experiencia en el sector». «Por supuesto, pero los inversores y clientes son muy sensibles a este tipo de situaciones. Necesitamos empleados que transmitan estabilidad y confianza». Conversaciones similares se repitieron con otros contactos profesionales. Nadie quería asociarse con alguien cuya situación familiar había generado rumores sobre irregularidades financieras y conflictos de interés. Mientras tanto, yo había comenzado a implementar la fase final de mi plan. Con el dinero obtenido de la venta de las propiedades comerciales, decidí realizar una inversión que demostraría definitivamente quién controlaba realmente el patrimonio familiar. Contacté a Inmobiliaria Deluxe, una empresa especializada en propiedades de lujo, para adquirir un apartamento espectacular en el barrio de Salamanca. «Señor Morales, tenemos exactamente lo que busca. Un ático de 200 metros cuadrados con terraza panorámica, completamente renovado en la mejor zona de Madrid. ¿Cuál es el precio?». 500.000 euros. Es una inversión excelente que mantendrá su valor y generará plusvalías importantes. «Perfecto. Proceda con la compra inmediata». Esta adquisición no era solo una inversión inmobiliaria, era una declaración simbólica. Mientras Adrián luchaba por encontrar un lugar económico donde vivir, yo había comprado una residencia de lujo que demostraba mi independencia económica total. Eduardo me había informado sobre los intentos desesperados de Adrián por encontrar representación legal que cuestionara mis decisiones. «Rubén, han consultado con 4 abogados diferentes, pero ninguno quiere aceptar el caso. La documentación que poseemos es completamente irrefutable». «¿Qué argumentos están intentando utilizar?». «Principalmente alegan que las decisiones son desproporcionadas respecto a la falta cometida. Pero legalmente, usted tiene derecho absoluto a revocar avales y poderes que otorgó voluntariamente. ¿Existe alguna posibilidad de que encuentren alguna fisura legal?». «Ninguna. Cada documento fue preparado meticulosamente siguiendo todos los protocolos legales. Además, tenemos evidencia de las irregularidades financieras que Adrián cometió durante años». El golpe definitivo llegó cuando ejecuté la venta de mi participación en Morales Construcciones a un grupo inversor extranjero. La empresa que Adrián creía dirigir ya no pertenecía a la familia Morales. Rodrigo me había confirmado que la transición
se había realizado sin contratiempos. Don Rubén, los nuevos propietarios han ratificado mi nombramiento como director ejecutivo. La empresa continuará operando normalmente, pero bajo nueva administración corporativa. ¿Adrián ha intentado contactar con los nuevos dueños? Sí, pero le informaron que no tienen ninguna obligación de mantener vínculos con la administración anterior. Su historial laboral termina oficialmente con el cese que usted dispuso. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de Paula, mi nieta, desde la casa de Evaristo. Abuelo, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? Mamá dice que papá no puede venir porque tiene problemas importantes que resolver. Muy pronto, pequeña princesa. ¿Estás bien? Marcos está bien también. Sí, pero extrañamos cuando toda la familia estaba junta. ¿Los problemas de papá son muy grandes? Algunos problemas son tan grandes como las personas que los crean, Paula. Pero tú y Marcos no tenéis de qué preocuparos. El abuelo siempre cuidará de vosotros. ¿Papá va a arreglar los problemas pronto? Eso depende de papá, cariño. Algunas cosas solo las pueden arreglar las personas que las rompieron. Después de esta conversación, reflexioné sobre el progreso de mi estrategia educativa. En 2 semanas, había logrado que Adrián experimentara las consecuencias directas de sus decisiones. Pérdida de ingresos, aislamiento familiar, deterioro de reputación profesional y comprensión real de su dependencia económica anterior. Sin embargo, el objetivo no era su destrucción permanente, sino su educación profunda. Necesitaba comprender que el respeto familiar no se negocia y que la dignidad tiene un precio que él había decidido no pagar. La lección estaba siendo aprendida, pero aún faltaba el capítulo final de esta historia correctiva. 3 meses después de la catástrofe navideña, había establecido una nueva rutina de vida que me proporcionaba una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Mi ático en el barrio de Salamanca se había convertido en mi refugio personal, decorado con obras de arte que había adquirido durante mis recientes viajes por Europa. Las mañanas las dedicaba a gestionar mis nuevas inversiones inmobiliarias. Con el capital obtenido de la venta de las propiedades comerciales y la empresa familiar, había diversificado mi patrimonio en fondos de inversión internacionales y bienes raíces en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla. Carmen me visitaba semanalmente para revisar los estados financieros, y cada informe confirmaba que mis decisiones habían sido no solo moralmente correctas, sino también económicamente brillantes. Don Rubén, sus inversiones han generado un rendimiento del 15% en solo 3 meses. Su patrimonio actual supera significativamente lo que tenía antes de iniciar toda esta reestructuración. Excelente. ¿Has tenido noticias sobre la situación de Adrián? Según la información que he podido obtener, está trabajando como comercial en una inmobiliaria pequeña. Su salario mensual no supera los 2.000 euros y vive en un apartamento compartido en las afueras de Madrid. ¿Y la familia? Paloma y los niños continúan residiendo con Evaristo. Ella ha solicitado formalmente la separación legal y está considerando el divorcio definitivo. Esta información me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, satisfacción al confirmar que Adrián estaba experimentando las consecuencias reales de sus decisiones. Por otro, una tristeza profunda al constatar la desintegración familiar que su comportamiento había provocado. Sin embargo, mi responsabilidad como padre había sido enseñarle valores fundamentales durante sus años formativos. Si había elegido ignorar esas lecciones, las consecuencias eran exclusivamente suyas. Mis tardes las ocupaba en actividades que había postergado durante años: clases de pintura, lecturas extensas, cenas con amigos que habían permanecido leales durante toda esta situación compleja. Una de esas tardes, mientras pintaba un paisaje marino en mi terraza, sonó el timbre del apartamento. Era completamente inesperado, ya que el portero siempre anunciaba las visitas previamente. Al abrir la puerta, encontré a Marcos y Paula acompañados por Evaristo. Los niños corrieron inmediatamente hacia mí, con la alegría genuina que solo pueden expresar los pequeños. «Abuelo, te hemos extrañado muchísimo», gritó Paula colgándose de mi cuello. «Abuelo, ¿por qué no has venido a visitarnos?», preguntó Marcos con la seriedad que lo caracterizaba.
Evaristo permanecía en el umbral con una expresión incómoda pero respetuosa. «Rubén, espero que no te moleste esta visita imprevista. Los niños han insistido durante semanas en verte». «Por supuesto que no me molesta. Entrad, por favor». Mientras preparaba chocolate caliente para los pequeños, Evaristo y yo mantuvimos una conversación que había estado pendiente durante meses. «Rubén, quiero ofrecerte una disculpa sincera por mi comportamiento durante aquella cena navideña. Mi actitud fue completamente inapropiada. Evaristo, aprecio tu disculpa, pero la responsabilidad principal era de Adrián, no tuya. Aún así, debí haber rechazado ocupar tu lugar. Un hombre de mi edad debería haber comprendido inmediatamente la importancia de ese gesto familiar». «¿Cómo está él?» «Mal, muy mal. Ha perdido peso, parece haber envejecido 10 años y está completamente obsesionado con encontrar alguna manera de contactarte. Los niños estaban absortos explorando mi nueva residencia, maravillados por la terraza panorámica y la vista espectacular de Madrid. ¿Ha aprendido algo de esta experiencia?», pregunté directamente. «Creo que sí. Ha intentado explicarme repetidamente lo que sucedió esa noche, siempre culpándose completamente por la situación. Dice que comprendió demasiado tarde el significado real de lo que te hizo. Las comprensiones tardías tienen un valor limitado, Evaristo». «Lo sé, pero también sé que es tu hijo y que los niños necesitan tener algún tipo de relación familiar estable». Paula se acercó llevando uno de mis cuadros. «Abuelo, ¿tú pintaste esto? Es hermosísimo». «Sí, pequeña. He empezado a pintar durante las tardes. ¿Puedes enseñarme? Quiero aprender a pintar como tú». «Por supuesto, cariño, cuando quieras». Marcos, más reservado, se sentó a mi lado en el sofá. «Abuelo, ¿cuándo va a terminar el problema con papá?». La pregunta me atravesó el corazón. ¿Cómo explicar a un niño de 10 años que su padre había cruzado líneas que no tienen retorno? Algunos problemas se terminan cuando las personas que los causaron demuestran que realmente han cambiado, Marcos. ¿Papá no ha cambiado? No lo sé, hijo. Solamente papá puede responder esa pregunta. Evaristo intervino cuidadosamente. Rubén, ¿existiría alguna posibilidad de que Adrián pudiera al menos escribirte una carta? No pide dinero, no pide trabajo. Simplemente quiere la oportunidad de explicarte lo que ha aprendido. Evaristo, durante 35 años tuve la oportunidad de enseñarle valores. Si necesitó que yo perdiera mi dignidad para aprenderlos, entonces la lección ha sido más costosa de lo necesario. Lo comprendo. Pero también comprendo que la familia es lo más importante que existe. La familia se construye sobre respeto mutuo. Sin respeto, solo son personas que comparten apellido. Los niños pasaron la tarde completa en mi apartamento. Jugamos, pintamos juntos, cocinamos una cena sencilla. Era la primera vez en meses que experimentaba esa alegría familiar pura, sin las complicaciones y tensiones que Adrián había introducido en nuestras relaciones. Cuando llegó el momento de marcharse, Paula me abrazó con fuerza. «Abuelo, ¿podemos venir a visitarte más seguido?». «Siempre que queráis, pequeña. Esta siempre será vuestra casa». Marcos fue más directo. «¿Vas a perdonar a papá algún día?». «Marcos, el perdón no es algo que se otorga automáticamente. Es algo que se gana demostrando que realmente se ha comprendido el daño causado». «¿Cómo puede demostrar eso?». «Esa es una pregunta que papá debe responder, no yo». Después de que se marcharan, me quedé en la terraza contemplando las luces nocturnas de Madrid. Los niños necesitaban estabilidad familiar, pero yo no podía sacrificar mi dignidad para proporcionársela. Adrián había tomado sus decisiones aquella noche navideña. Ahora debía vivir con las consecuencias, y yo debía vivir con la tranquilidad de haber establecido límites claros e inamovibles. La educación había sido impartida. El aprendizaje dependía exclusivamente de él. 6 meses después de aquella fatídica Nochebuena, había alcanzado una serenidad que no había experimentado en décadas. Mi vida había adquirido un ritmo completamente nuevo, construido sobre cimientos de dignidad recuperada y autonomía reconquistada. Mis mañanas comenzaban con paseos por el Retiro, donde había desarrollado el hábito de alimentar a los patos del estanque.
Esta rutina simple me conectaba con una tranquilidad interior que había perdido durante años de preocupaciones familiares constantes. Las tardes las dedicaba a mi nueva pasión, la fotografía artística. Había adquirido una cámara profesional y documentaba la arquitectura histórica de Madrid, creando una colección personal que planeaba exponer en una galería local. Los fines de semana los reservaba exclusivamente para Marcos y Paula. Habíamos establecido una tradición semanal donde ellos venían a mi ático y cocinábamos juntos mientras me contaban sus aventuras escolares y sus sueños futuros. «Abuelo, cuando sea mayor quiero ser arquitecta como tú», me había dicho Paula durante uno de nuestros encuentros culinarios. «No soy arquitecto, pequeña princesa, soy empresario inmobiliario. Es casi lo mismo. Tú construyes casas donde las personas pueden ser felices». Su inocencia me conmovía profundamente, pero también me recordaba la responsabilidad que tenía de mantener la estabilidad emocional que estos niños necesitaban. Carmen continuaba gestionando mis inversiones con resultados extraordinarios. Mi patrimonio se había incrementado un 40% durante estos meses, confirmando que la independencia económica total había sido la decisión correcta. «Don Rubén, tengo una propuesta interesante. Una cadena hotelera internacional quiere asociarse con usted para desarrollar un complejo turístico en la Costa del Sol. ¿Cuál sería mi participación? 50% de la inversión, 60% de los beneficios. Es una oportunidad excepcional considerando su experiencia en el sector inmobiliario. Procede con las negociaciones preliminares. Esta podría ser exactamente la diversificación que necesito». Mientras mi vida florecía con nuevas oportunidades y relaciones saludables, recibía informes esporádicos sobre la situación de Adrián a través de fuentes indirectas. Rodrigo me había contado que trabajaba como comercial junior en una inmobiliaria de barrio, ganando comisiones mínimas que apenas le permitían mantener una habitación alquilada en Getafe. Don Rubén lo he visto un par de veces en eventos del sector. Parece haber perdido por lo menos 15 kilos, siempre viste ropa barata y evita cualquier contacto visual conmigo. ¿Ha intentado acercarse a ti? Una vez se aproximó después de una conferencia. Solo me preguntó si usted estaba bien de salud. Cuando le confirmé que sí, simplemente asintió y se marchó sin decir nada más. Evaristo mantenía un contacto cordial conmigo debido a los niños y ocasionalmente me proporcionaba información sobre el estado de Adrián. «Rubén, Paloma ha iniciado oficialmente los trámites de divorcio. Adrián no ha opuesto resistencia legal. De hecho, ha renunciado voluntariamente a cualquier reclamación sobre bienes compartidos o custodia». ¿Cómo han reaccionado los niños? Con tristeza, pero también con cierto alivio. La tensión constante de los últimos meses les estaba afectando más de lo que cualquiera había imaginado. ¿Adrián los ve regularmente? Los domingos por la tarde, en un parque público cerca de casa. Siempre lleva algún regalo pequeño que puede permitirse con su salario actual. Esta información me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, satisfacción al confirmar que estaba cumpliendo responsabilidades paternas básicas. Por otro, una melancolía inevitable al reconocer la destrucción completa de la estructura familiar que habíamos construido durante décadas. Un domingo por la tarde, mientras organizaba mis fotografías en el despacho, recibí una llamada inesperada de Marcos. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo importante?» «Por supuesto, campeón. ¿Qué necesitas saber?» «Papá me pidió que te diera un mensaje. Dice que no quiere molestarte, pero que si algún día estás dispuesto a leer una carta suya, él la escribiría». El silencio que siguió fue prolongado y cargado de emociones complejas. «Marcos, ¿qué opinas tú sobre esa idea?» «Creo que papá está muy triste. Ayer cuando nos vimos en el parque, se puso a llorar cuando Paula le preguntó cuándo íbamos a ser una familia otra vez. ¿Y qué le respondió? Le dijo que algunas cosas que se rompen no se pueden arreglar, pero que él siempre nos amaría y siempre amaría al abuelo, aunque el abuelo ya no lo amara a él». Las palabras de mi nieto me atravesaron como flechas certeras. Después de 6 meses de silencio absoluto, Adrián había enviado un mensaje indirecto que contenía más humildad genuina que cualquier disculpa formal. «Marcos,
Dile a papá que puede escribir la carta, pero que comprenda que leerla no significa que vaya a responder. ¿Se la entregaré yo? Sí, pero que la carta sea breve, una página máximo. Si realmente ha aprendido algo, podrá expresarlo con pocas palabras. Esa noche, mientras contemplaba Madrid desde mi terraza, reflexioné sobre el camino recorrido durante estos meses transformadores. Había demostrado que la dignidad no era negociable, que el respeto familiar tenía un valor absoluto y que las consecuencias educativas podían ser más efectivas que cualquier sermón moral. Mi nueva vida estaba llena de propósito, creatividad y relaciones auténticas. Los niños recibían el amor incondicional que merecían, pero también aprendían mediante el ejemplo que ciertas líneas no se podían cruzar impunemente. Adrián había perdido privilegios, comodidades y estatus social, pero había ganado algo potencialmente más valioso: la comprensión real de lo que significa respetar a las personas que nos aman incondicionalmente. Si su carta demostraba que esta comprensión era genuina y profunda, entonces la educación habría sido exitosa. Si no, entonces habría confirmado que algunas lecciones llegan demasiado tarde para modificar el carácter fundamental de las personas. La respuesta llegaría pronto, pero independientemente de su contenido, yo había recuperado lo más importante: mi autoestima, mi autonomía y la certeza de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, pisoteara mi dignidad. La historia había terminado para mí. Para Adrián, tal vez estaba apenas comenzando. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.